Bueno, hermanos, un gusto en esta hora de estar con ustedes y los invito a abrir la palabra del Señor, ahí en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Aquí en este capítulo, ustedes fíjense que tenemos una pregunta. La pregunta es una pregunta que le hacen, o un comentario, que hacen los escribas y los fariseos a ver a Jesús comiendo con los publicanos y los pecadores. Fíjense que empieza el capítulo diciendo así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas, los religiosos de la época, los estudiosos de la ley, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y ahí cuenta tres parábolas. La primera es la de la moneda perdida, que la mujer va a buscar la moneda, ¿no es cierto? Y cuando la encuentra se regocija. La segunda es la de la oveja perdida, que el pastor sale a buscar a la oveja perdida y cuando la encuentra se regocija. Y la tercera es la que va a ser objeto de nuestra reflexión en esta noche, que es la parábola de, yo le voy a decir, los hijos perdidos, ¿sí? Porque a veces hablamos del hijo pródigo y pensamos que era uno de los hijos el que estaba perdido, pero vamos a ver hoy que hay dos hijos que están perdidos. Tanto el hijo mayor como el hijo menor. Y entonces leemos ahí, desde el versículo 11, la parábola que dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, si nosotros consideramos que la esencia del pecado es el egocentrismo, acá tenemos dos hijos perdidos, no uno solo. El primero de ellos está perdido en pecados disolutos, ¿no es cierto? Se ha apartado del Padre y se ha ido lejos del Padre. Por eso titulé este mensaje Lejos del Padre. Pero el segundo estaba perdido en estar autocentrado en su propio legalismo. Y vamos ahora a considerar un poquito la situación de estos dos hijos. Fíjense ustedes que obviamente muchos han asociado a los dos hijos, uno, el menor, con los publicanos y pecadores, que se apartaban del Padre, estaban lejos del Padre, y luego entonces el hijo mayor con los fariseos y los fariseos y los escribas, o sea, los religiosos de aquel tiempo. De manera que encontramos tres datos en esta parábola. En las dos primeras parábolas, la mujer y el pastor buscan lo que se había perdido y se regocijan al encontrarlo. En la segunda, el padre espera al hijo. Lo espera y cuando lo ve allí en el horizonte corre a buscarlo, ¿no es cierto? Lo estaba esperando con ansiedad. Ahora entonces el Padre es Dios, que nos ama ilimitadamente. Pero los hijos somos nosotros. A veces somos como el hijo menor, que se va lejos, que quiere vivir autónomamente. A veces como el hijo mayor, que quiere como ganar la salvación, quiere ganar el agrado de Dios, cumpliendo leyes, obedeciendo a pie juntilla, todo, ¿no es cierto?, lo que se le dice, aun cuando ni siquiera lo entiende. Yo me animo a enseñarles tres palabras difíciles. Paul Tillich, un teólogo alemán, decía que uno puede tener tres actitudes. Una actitud de autonomía, es la actitud del hijo menor. Cuando uno quiere ser autónomo, ¿qué significa eso? Nomo es ley, auto es yo. Yo soy mi propia ley, ¿no es cierto? O sea, el hijo menor quiere hacer, en definitiva, lejos del padre, lo que se le antoja. Quiere ser autónomo, ¿sí? Muy bien. Hay una segunda palabra, heterónomo. ¿Qué quiere decir esto? Heterónomo. La ley me la impone el otro, pero yo ni siquiera la entiendo, ¿no? Cuando las dictaduras militares nos imponían determinadas leyes, no las entendíamos, pero bueno, estábamos bajo esos regímenes, ¿no es cierto? Cuando nos abstenemos de determinadas cosas y ni siquiera entendemos por qué. Yo me acuerdo cuando estaba terminando, a modo de ilustración, el colegio secundario y pasaba a la universidad, se hacía la fiesta en donde se invitaba a los de cuarto año y los de quinto año, que eran los que organizábamos, invitábamos a los de cuarto año. Había una chica que iba a la misma iglesia que yo. Y algunos ahí, medios pícaros, ¿no es cierto?, de quinto año, iban a la chica sabiendo que esta chica era
de la iglesia y le decían: ¿querés un trago? No, yo no bebo. ¿Por qué? Y porque la religión no me lo permite. Entonces se reían, ¿no? Volvían y le decían: ¿bailamos? No, yo no bailo. ¿Por qué? Y porque la religión me lo prohíbe. Ahora, fíjense ustedes, no decía: no quiero un trago porque no me gusta o porque me hace mal. No, la religión, ni ella misma entendía por qué estaba absteniéndose de determinadas cosas. Si no, eran cosas que había aprendido, pero sin ni siquiera cuestionárselas, ¿no es cierto? Eso es heteronomía. Heteronomía es, en definitiva, aceptar las leyes que se nos imponen, o que se imponen en la iglesia, en la sociedad, en donde fuera, y que nos son ajenas y que no las sentimos como propias, las sentimos como totalmente ajenas, y no tienen nada que ver con nosotros. Ahora hay una tercera posición, que es la que Tillich dice debe tener el cristiano y que lo lleva a la verdadera libertad, que es la teonomía. Teo quiere decir Dios, y nomos es la ley. La ley de Dios es la que realmente nos hace encontrar con lo más profundo de nosotros mismos. En algún sentido, cuando obedecemos a Dios, nos estamos realizando nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos que viven egoístamente, que viven egocéntricamente. Y vamos a ver por qué. El primero es el autónomo y el segundo es el heterónomo. El primero es el hijo, el famoso hijo pródigo, y el otro es el hermano mayor. Uno es el hermano menor, otro es el hermano mayor. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa con los hermanos menores y qué pasa con los hermanos mayores? Si nosotros vemos el hermano mayor de la parábola, ¿no es cierto?, que trabajaba como un burro, que cumplía con todos los deberes, te he obedecido siempre en todo lo que me has pedido. Bueno, un hijo menor ante semejante hijo mayor, ¿cómo se habrá sentido? ¿Cómo hago para alcanzarlo a este? ¿Cómo hago con este que está acá? ¿No? Entonces, bueno, por ahí mejor brillo por mi ausencia. Entonces, ¿qué hizo? Se fue. Porque ustedes fíjense qué pasa cuando un chico ve que otro es el mejor de la clase, el mejor del grado, ¿no es cierto? Entonces va siempre bien vestidito, con los deberes hechos, se saca 10 en todas las materias y demás. ¿Quién sobresale? Ese. El primero sobresale, ¿no es cierto? Pero si no puedo ser el mejor, me convierto en el peor de la clase, en el más desobediente, en el más liero. ¿Por qué? Porque el mejor y el peor se hacen ver. Son los dos que sobresalen. Los del medio pasan sin pena ni gloria. Nos cuesta estar en el medio, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó con el hijo, menor, al cual el padre lo llama a volver al hogar, ¿no es cierto? Porque Dios busca a todos y nos busca a todos nosotros en el lugar que nosotros estemos. No importa cuál sea el lugar que nosotros estemos, nos llama desde donde nosotros estamos. Entonces, te llama a vos a volver al hogar desde tu autonomía. El hijo menor era como un adolescente rebelde, un adolescente que quiere afianzar y afirmar su independencia, ¿no es cierto? Pero nadie puede ser realmente maduro si no depende de Dios. Pero entonces fíjense ustedes, este hombre tiene 2 hijos y el menor le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les, en plural, repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, miren ustedes. En primer lugar, el padre les repartió sus bienes. Ustedes saben que el hijo mayor recibía las 2/3 partes de los bienes y el hijo menor 1/3 solamente de los bienes. ¿Qué hizo el hijo menor? El hijo menor, en algún sentido, simbólicamente mató al padre, porque los bienes se recibían después que el padre moría. Entonces, en este caso, en forma simbólica, estaba haciendo algo que era muy inusual, algo que no se acostumbraba, y era pedir los bienes en vida, pedir la herencia en vida. Una cosa es que los padres repartan la herencia en vida, ¿no? Y otra cosa es que, digamos, el hijo vaya a pedirla. Pero este hijo fue a pedirla. El padre le dio el 1/3 de su herencia y dice, no muchos días después, los días suficientes como para convertir esa herencia, esa hacienda y demás en dinero. ¿Qué dice? Lo juntó todo, el menor, y se fue a una provincia apartada, Roma, Babilonia, no sabemos. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Entonces, fíjense ustedes, importante esto. El hijo mayor queda con los 2/3 de los bienes, que va a recibir en forma plena cuando muere el padre, pero mientras el padre está en vida, el hijo mayor es como una especie de socio del padre. Obviamente el padre tiene el derecho supremo sobre los bienes, pero todo acrecentamiento de la herencia, ¿no es cierto?, le va a corresponder al hijo mayor. Y el hijo mayor dispone, al igual que el padre, ¿no es cierto? Ahora, este hijo menor, que simbólicamente mata al padre, nos hace acordar a muchos que hoy dicen, ay Dios está muerto, Dios no existe, no hay Dios, yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me antoja, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con el deseo. Cuando en psicoanálisis se habla de deseo, no se habla de anhelo, de hacer lo que se nos antoja. Una diferenciación que tenemos que hacer es esta, entre anhelo, que es hacer lo que se me ocurre, y deseo, que es otra cosa muy distinta, ¿no es cierto? Es vivir conforme a la libertad y al destino, ¿no es cierto?, a la vocación a la cual cada uno de nosotros en su singularidad ha sido llamado. Este hijo entonces quiere afirmar su independencia, declara su autonomía, declara su independencia, ¿no? Pero ustedes saben cuál fue el gran pecado del hijo menor. Alguno de ustedes por ahí dirá, y bueno, pedirle el dinero al padre. Y no fue ese el peor pecado del hijo menor. El peor pecado del hijo menor fue irse lejos del padre, alejarse. Porque en realidad la esencia del pecado en el ser humano es alejarse de Dios, es no vivir en comunión, en cercanía con Dios. Es alejarse del hogar del Padre. Ya no va a participar más de las cosas que pasan en esa casa. Ya no va a poder acompañar más a su padre si su padre está enfermo. Ya no va a poder acompañar más a su padre a superar alguna prueba, alguna dificultad que tenga. Ya no lo va a cuidar en su ancianidad. No, se ha ido lejos, se ha ido para no volver. Ha cortado relaciones, ha cortado lazos con el Padre, ha cortado lazos con Dios. Entonces ese hombre queda limitado ¿a qué? A ese dinero que tiene.
Muchas personas, y más con el auge de la teología de la prosperidad, ¿no es cierto?, vienen a Dios por lo que Dios puede darles. Si Dios me da tales cosas, yo estoy contentísimo. Ahora, Dios, dame todo esto que te pido, y después, si te he visto, no me acuerdo. Ahora, eso es lo que menos Dios quiere. Pero, lamentablemente, es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Vamos a Dios con pedidos, y con pedidos, y con pedidos. Pero no disfrutamos de la comunión con Dios. No buscamos a Dios para estar con Dios, para compartir con Dios, para compartir la visión de Dios, para compartir el ministerio de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Este hombre que vivió en placeres disolutos, como es la traducción griega exacta del texto, en placeres disolutos, este hombre que vivió así, dice que cuando malgastó todo, y a veces nosotros malgastamos nuestra vida, nuestros dones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones familiares y demás, las arruinamos. Cuando malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, acá entonces él puede percibir la falta. Él puede percibir con toda claridad la falta, la carencia, ¿no? Entonces, él cae en una situación en donde después de haber derrochado su fortuna, es víctima de su propio autoengaño. Ha declarado su independencia y ha arruinado su propia vida. A veces vemos que las personas declaran su independencia y lo hacen de distinta manera. O sea, hoy estábamos almorzando en la casa de unos hermanos y cuando salimos vimos un grupo de personas que ya a las 4 y media de la tarde estaban drogados, borrachos y demás, ¿no? Se juntan para drogarse, para emborracharse. Personas que actúan deshonestamente con el dinero, desenfrenadamente con el sexo, en fin, se derrocha con el juego, con el sexo, se derrocha lo que Dios nos da, se derrocha la belleza de la vida, se pisotea la belleza de la vida y vino una gran hambre y este hombre, ¿dónde quedó? Apacentando cerdos, perdido, solo, olvidado, abandonado, lejos de la única persona que lo amaba, que era su padre, lejos de su padre, lejos de mi Padre Dios, dice un himno precioso, ¿no es cierto? Lejos de su padre. Allí se desvanecen sus ilusiones, sus ensueños, se rompen sus espejismos, ¿no es cierto? Y él empieza a ver la realidad de la vida, se confronta con la realidad de la vida. Había renunciado a su condición de hijo, había declarado su independencia, había decidido vivir a su manera, ¿no? Se alejó de las marcas de la infancia que le eran propias, de su ser más profundo, y se perdió. Pero de pronto, allí en lo más hondo de su miseria, algo ocurrió. Dice el texto que volviendo en sí, dijo. Ahí cuando nadie le quería dar nada y cuando solamente comía de las vainas, de las algarrobas que daban a los cerdos y ni siquiera eso podía comer, volvió en sí. El texto es fuerte, ¿no? Porque el texto dice más propiamente volvió de su locura y dijo, hizo un razonamiento. Primero reflexionó y después decidió. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense que está pensando en sí mismo, ¿no? Yo aquí perezco de hambre. Los jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo acá. ¿Qué me queda por hacer?
todavía le quedaba un poco de cerebro. Entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es verdad, ha pecado contra el cielo, contra Dios, porque ha hecho un tajo en la historia de su vida que va a quedar para siempre marcado. Ha arruinado una parte de la historia de su vida que va a quedar para siempre marcada. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, porque te he abandonado, porque no me has importado, porque me ha importado más tu dinero que tu persona. He pecado contra ti. He pecado contra ti porque no he querido estar contigo. He pecado contra ti porque no te he amado lo suficiente. He pecado contra ti porque he actuado por conveniencia material. He pecado contra el hogar, he pecado contra la familia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y fíjense ustedes que interesante, ¿no? Dice que ahora tomó una resolución. Levantándose, vino a su padre. Después de hacer un cálculo y decir: me conviene ser un jornalero en la casa de mi padre, se levantó y fue a pedirle al padre que lo haga como uno de sus jornaleros. ¿Hay arrepentimiento? Sí. En algún sentido lo hay, pero no plenamente todavía. En primer lugar, él habla a Dios de Padre. Mientras que podamos decirle a Dios Padre, andamos bien. Estamos bien. Mientras reconozcamos que hemos pecado, estamos bien. Contra el cielo y contra ti. Pero hay todavía un cálculo que me haga como uno de sus jornaleros. Todavía está mejor siendo un jornalero que estando acá apacentando cerdos. Pero se levantó, vino a su padre y aún estaba lejos, dice el texto, y lo vio su padre. ¿Y qué hizo? Fue movido a misericordia. Miren ustedes, el Padre es Dios, es movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué palabras hermosas, ¿no? Porque este hijo que deshonró al padre y a la madre, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra, volvió. ¿Pero qué encontró? No encontró un padre que lo reprocha, no encontró un padre que se enoja con él, no encontró un padre que le dice qué mal te portaste. Encontró un padre que lo estaba esperando. Agónicamente el padre lo esperaba. Y desde la distancia lo vio y corrió y se echó sobre el cuello de ese hijo y lo besó. ¡Qué maravilla! Mientras los vecinos vieron y habrán pensado: viste, ahí viene el harapiento ahí viene este roñoso, ahí viene este lleno de harapos, ahí viene este drogadicto, ahí viene este pecador, ahí viene este... El padre no vio nada de eso. El padre vio que venía su hijo. El padre vio que venía su hijo. Y entonces corrió y lo abrazó y lo besó y le dio más y más y más de lo que él merecía. Porque así es el amor de Dios.
El amor de Dios es tan grande que nos da siempre más de lo que merecemos y más de lo que podemos imaginar. ¿Sí? Entonces el hijo empieza con el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el padre le tapa la boca. No sigas, está bien. Pronto, vayan, cámbienle la ropa. Pronto matemos el becerro, hagamos fiesta. Pronto pónganle el anillo, pongan calzado en sus pies, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y eso es lo que quiere Dios, encontrarse con nosotros. Si estamos lejos de Dios, si nos hemos ido lejos de Dios, no importa qué lejos nos hayamos ido, Dios quiere que volvamos a Él. Él quiere que volvamos a Él porque Él nos está esperando, como ese padre agónicamente esperaba a su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ninguna manera el Padre lo recibe como un jornalero, el Padre lo recibe como hijo, como hijo. Y hace una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a alegrarse. Hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, amén. Hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta. Dios lo invita a la fiesta de la vida. A veces pensamos en la vida como un valle de lágrimas. A veces vivimos la vida en amargura. Y no, la vida no es para vivirla así. La vida es una fiesta. Y nosotros tenemos que vivirla con alegría, porque Dios prepara la fiesta para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, de pronto ocurre otra cosa. Dios llama también al hijo mayor, al que estaba en la casa, que representa a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia de Barrio Norte, al pastor, a cualquiera de nosotros, ¿no? Qué lindo lo que le pasó al hijo menor. Y ahora vuelvo al hijo mayor. Karl Barth, un teólogo, dice: probablemente el arrepentimiento pleno del hijo menor vino cuando el padre lo abrazó y lo besó. Me gusta la idea. Hubo un primer cálculo. Bueno, que mi padre me haga un jornalero, pero hubo una realidad maravillosa. Un padre que le da mucho más de lo que merece, una fiesta, una maravilla, una nueva vida. Ha revivido, ha resucitado. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, este hijo recibe más de lo que merece a pesar de su autonomía. Ya sabe que no puede ser más autónomo. Ya sabe que hay un padre y que debe vivir cerca del padre. Pero hay otro hijo que ha estado siempre cerca del padre. Y ahora vuelve de trabajar. Este hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó música y baile. Interesante esto, ¿no? De pequeño detalle. Porque ustedes saben que entre los judíos el baile era algo muy común. En la fiesta de los tabernáculos se bailaba, en las ceremonias de casamiento se bailaba. Jesús, ¿se acuerdan cuando participó en las bodas de Caná? ¿No es cierto? Acá se representa la fiesta con música y danzas, o música y baile, ¿no es cierto? A veces los evangélicos, no sé por qué decimos, está mal el baile. Todavía no lo entiendo bien, pero bueno, qué sé yo, vamos a dejarlo ahí. Dice que entonces llamó a los criados, el hijo mayor,
muy serio, y le preguntó: ¿qué es esto que pasa? ¿Qué está pasando acá? Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Fíjense ustedes, ¿qué está pasando con este hijo mayor? El hijo mayor también está autocentrado, está centrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque él ha trabajado como un burro. Fíjense lo que dice el texto, ¿no? He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él trabajó como un burro. Él trabajó y obedeció de día y de noche. Y ahora ve que el padre está festejando porque llega el hijo menor y dice: esto es una injusticia, y se enoja. ¿Y qué pasa si vos y yo somos creyentes que tratamos de asegurarnos la salvación y de portarnos bien y de cumplir con todo lo que Dios nos manda y nos pide? Pero después Dios pone en determinados lugares a personas que se han estado portando muy mal, han estado muy lejos de Él. Y entonces nosotros tendemos a enojarnos, ¿no? ¿Pero por qué estaba lejos este hijo del Padre? ¿Por qué este hijo mayor estaba lejos del Padre, aunque estaba cerca, aunque estaba junto al Padre, aunque estaba en la misma casa del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque este hijo no se relacionaba con el Padre como persona, como tampoco el que se fue se relacionaba con el Padre como persona. Este hijo mayor se relacionaba con las leyes antes que con el Padre. ¿Se dan cuenta? Miren el techo. ¿Qué les parece el techo? ¿Les gusta? Tiene su originalidad, ¿no? Tiene algunas cositas arquitectónicas allí. No nos salió barato este techo, ¿eh? Tiene algunas vueltas, como las leyes. Ustedes saben que Dios dio leyes, pero los seres humanos a partir de esas leyes generaron un montón de ordenanzas, de tradiciones, de legislaciones. Por ejemplo, para cumplir el Shabbat había que cumplir 99 prescripciones. A la miércoles. Entonces, para ser puntillosos en la observancia del Shabbat, había que cumplir todas las ordenanzas, prescripciones y cuestiones religiosas que se habían establecido al pie de la letra. De manera que ni siquiera se podía entender cuál era el sentido del Shabbat, porque había que pensar en no transgredir nada. El hijo menor no está cerca del padre como persona en una relación de amor. El hijo menor está queriendo ganar el agrado del padre, cumpliendo con todos los deberes que el padre establece en forma puntillosa. Y no crece nunca, no madura nunca. Ese padre está demasiado presente, pero la ley del padre no está escrita en el corazón. Es heterónoma. Cumple una serie de observancias, ordenancias, mandamientos que no siente como propios. Trabaja como un burro, vive sacrificado, es un legalista, tiene celos del hermano menor. Tiene envidia del hermano menor. Lo mira por sobre los hombros. ¿Vieron cuando a ustedes no les ha pasado? ¿No han mirado por sobre los hombros a algún otro? ¿Cómo? Con un aire de superioridad. Bueno,
Esto justamente hacía Y Jesús, miren ustedes en cuántas oportunidades habla acerca de esto. Aquí le dice el hijo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo? ¿Cómo cometes esa injusticia? ¿Por qué sos tan injusto? ¿Cómo ve este hijo mayor al hijo menor? Por sobre los hombros, con un aire de superioridad. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo ora, adelante, ¿no es cierto? Y dice, te doy gracias, Dios, porque oro 3 veces al día, ayuno 2 veces por semana, doy de todos mis diezmos, y no soy como los otros hombres, y menos como este publicano. Lo mira por sobre los hombros. Cuando vos tengas en tu corazón un sentimiento de superioridad sobre tu prójimo, empezá a pensar si no estás lejos de Dios. Cuando anides en tu corazón un sentimiento de superioridad, de celos, de desprecio hacia tu prójimo, comenzá a pensar si no estás lejos de Dios, aunque estés en la iglesia todos los domingos y todos los miércoles. El legalismo había hecho de este hijo mayor un esclavo de leyes y de normas, muchas de las cuales ni entendía, ni siquiera entendía. Entonces no quiere entrar. ¿Cómo va a entrar a una fiesta? Es demasiado serio para entrar a una fiesta. Y para danzar y para escuchar la música, no, de ninguna manera. Entonces actúa despiadadamente, sin compasión con el hermano. Este hijo tuyo, le dice al padre, y el padre que le contesta, tu hermano. ¿Se dan cuenta? No es este hijo tuyo, es tu hermano. Es tu hermano. Yo nunca te di un cabrito, porque vos me ves a mí como un tirano a cuyas órdenes te tenés que someter, y no me estás viendo como un amigo y como un socio. ¿Y sabés qué es Dios tuyo? Tu amigo. No es un tirano que te quiere someter a la esclavitud. Es tu amigo. ¿Lo ves así? Porque si no lo ves así, empezá a pensar. No os he llamado siervos, os he llamado amigos. Porque todo lo que el Padre me ha dado, os lo doy a conocer. ¿Cuántos cabritos podías agarrar y matar y invitar a tus amigos si todo lo mío es tuyo? ¿Qué dice Pablo? Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Hermanos, Dios nos llama a volver. Por supuesto que nos llama a volver si estamos lejos, si nos hemos apartado de Él, si hemos querido ser autónomos y nos hemos dado cuenta que terminamos en la miseria. Pero también nos llama a estar cerca del Padre si quizá estamos en una actitud autocentrada, orgullosa, envidiosa, celosa, despiadada, despreciativa hacia los demás. También nos llama. Porque las dos actitudes evidencian que estamos lejos del Padre Dios.
Y Dios quiere que nosotros volvamos al Padre Dios, a estar cerca. No de una ley, sino de una persona. Es Dios. ¿Sí? De manera que cuando nosotros nos encontramos con Dios, estemos adentro o estemos afuera o estemos donde estemos, hay fiesta en los cielos. Hay alegría, porque Dios se alegra por un pecador que se arrepiente. Estemos adentro o estemos afuera. Porque no porque estamos adentro nos vamos a creer perfectos. El mismo Pablo decía, ni yo me creo perfecto, sino que tengo una carrera por proseguir, ¿no es cierto? Sigo a la meta para la que fui llamado. Vamos a orar. Oh Dios, gracias porque en tu amor infinito nos llamas. Si nos hemos ido lejos, si hemos pecado, si hemos hecho lo que no agrada delante de tus ojos, tú nos enseñas a emprender el camino de regreso a la casa, el camino de regreso al hogar, para encontrar esos brazos amantes tuyos, oh Padre, que nos abrazan y nos permiten compartir la alegría del cielo. Esa alegría que solamente podemos tener cuando sabemos que hemos revivido contigo. Y si, Señor, estamos cerca pero estamos lejos, porque todavía estamos autocentrados, porque todavía estamos separados de nuestro hermano, porque nos creemos superiores, porque nos estamos relacionando con leyes y no contigo como Padre. Te pedimos, Señor, que nos aceptes y nos enseñes que todo es nuestro y que tenemos que festejar por cada hermano que vuelve al redil. Oh Dios, yo te pido en esta noche tu bendición sobre cada uno de los que aquí estamos. Que tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, nos abraces a todos para que entonces seamos un redil con un pastor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.